Hola, sean bienvenidos y bienvenidas al panel del día de hoy titulado Educar sin discriminar, retos y experiencias en torno al Día Internacional de la Educación no sexista. Este día se conmemora cada 21 de cada año y es un espacio para la reflexión y problematizar en la construcción de propuestas, acciones y cambios para un derecho a la educación de manera inclusiva, igualitaria y sin discriminación, tanto en espacios educativos, escolares, laborales, sociales y por ende familiares. El día de hoy tenemos a tres grandes invitadas y las voy a ir presentando. Primeramente tenemos como invitadas a la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, REMPEC-LAC, que es un espacio de encuentro, reflexión y construcción colectiva de la identidad como mujeres y educadoras populares feministas, tejedoras de pensamiento con una propuesta política por una educación pública, gratuita, laica, no sexista, incluyente y sin discriminación para las niñas y las mujeres a lo largo de toda la vida. La REMPE desarrolla sus actividades en América Latina y el Caribe desde 1981 y este año cumplen 40 años. Muchas felicidades. También es una identidad civil sin fines de lucro que cuenta con participaciones en 108 instituciones, organizaciones y grupos de mujeres en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. A lo largo de toda su trayectoria han realizado un sinfín de experiencias, de actividades y de acciones en concretas en pro de la educación no sexista. Y lo podemos encontrar en tanto boletines, libros, memorias, informes y manuales. De hecho, uno de sus primeros boletines de este año tiene que ver con el tema de educación y el género. El día de hoy nos comparte también su experiencia la doctora Elena Montserrat Gómez Adorno. Ella es investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, UNAM. Terminó su doctorado en Ciencias de la Computación en el Centro de Investigaciones de Computación del Instituto Politécnico Nacional. Sus intereses de investigación están en el campo de procesamiento del lenguaje natural. Ha trabajado en sistemas de respuestas a preguntas, similitud semántica, atribución de autoría, perfilado de autor y problemas de clasificación de texto. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Asimismo, nuestra última invitada que tenemos el día de hoy es la licenciada Juliana Ivette López Rodríguez. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Política y Estudios de Género Feministas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es creadora del modelo del uso político de la A para hacer referente a la violencia contra las mujeres. Ha sido consultora independiente de género en temas de derechos humanos y perspectiva feminista en espacios gubernamentales, educativos, dentro de la instancia privada y de la sociedad civil, como es en los colectivos de mujeres. Actualmente es parte del equipo de la Dirección de Atención y Prevención a la Violencia de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Su invitación al espacio deriva a que en el 2020 fue responsable de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño del programa de estudios para la capacitación en programación y habilidades en tecnologías de la información y comunicación para la Escuela de Código dentro de Pilares de la Ciudad de México. Su formación le ha permitido comprender y generar proyectos para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas,
desde diferentes ámbitos de acción, incluyendo la participación política de las mujeres en las calles. Juliana cree en la construcción de proyectos autónomos de desarrollo y de políticas públicas desde un enfoque ciudadano, feminista y participativo. Es una mujer comprometida con la vida digna, libre de violencia, la autonomía y los derechos de las mujeres. También fue alumna de Marcela Lagarde y está convencida de la fuerza que existe en la participación política para la generación de acciones y actitudes que contribuyen en la formación de un México de libertades para las niñas y las mujeres. Como vemos, el día de hoy tenemos 3 grandes invitadas, las cuales nos van a compartir sus experiencias en torno a estos retos y experiencias sobre la educación no sexista. Sin más, les cedo la palabra a Mónica Alejandra Novillo, quien es coordinadora general de la REPEN-LAC y que nos va a compartir su gran trayectoria de esta organización y sobre todo quienes fueron las que impulsaron esta iniciativa para que el día de hoy, 21 de junio, sea el Día Internacional de la Educación No Sexista. Muchas gracias y le cedo la palabra a Mónica Alejandra Novillo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo a todas, todos, todes quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Quiero agradecer por la invitación para estar en este espacio y comentarles algo del trabajo que realiza la REPEM, la Red de Educación Popular entre Mujeres en la región. La REPEM este año cumple 40 años. Seguramente durante el año vamos a estar compartiendo en estos espacios también algunas de las iniciativas que estamos desarrollando. Y efectivamente, hoy, 21 de junio, se celebra el Día de la Educación No Sexista justamente por una iniciativa que lideró la REPEM hace varios años, tratando de lograr que se reconozca este día por instancias internacionales, que se reconozca este día como el Día de la Educación No Sexista. ¿Por qué? Porque para nosotras la educación no sexista es un elemento clave, un elemento que hace a que podamos pensar en un mundo sin diferencias, sin brechas, sin que nuestro sexo determine nuestras posibilidades y nuestras oportunidades. Y por el contrario, más bien, que nos permita construir una sociedad mucho más justa, más igualitaria, en la que niños y niñas puedan tener las mismas oportunidades, no estén condicionadas, pero sobre todo para, por ejemplo, prevenir la violencia sexual, etc. Entonces es fundamental que una educación esté libre de estereotipos, esté libre de prejuicios y permita a niños y niñas ser lo que quieran ser desde el inicio y a lo largo de sus vidas, ¿no? Esto para nosotras es fundamental. La REPEM trabaja justamente con una serie de elementos o más bien calificaciones que hacemos a la educación. Hablamos del derecho a la educación para niñas y mujeres y hablamos del derecho a la educación, pero no cualquier educación, sino una educación que sea laica, quiere decir que por tanto respete el principio de laicidad en nuestras democracias, que significa que se separa la religión del ámbito de las políticas públicas. Entonces, no importará la religión de quien nos gobierna, pero se asegurará que todos los derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas sean un hecho, una garantía. Un segundo elemento tiene que ver con la gratuidad de la educación. La educación tiene que ser gratuita, tiene que ser pública. El Estado debe asegurarnos, porque se ha reconocido que la educación es un derecho humano, debe asegurarnos de todas las maneras una educación que sea accesible a todos, todas y todos. Y esto implica, por supuesto, y hago énfasis en el todes, que no se haga ningún tipo de discriminación a las personas de orientación sexual diversa o que tienen una identidad genérica diversa. Y particularmente no sexista, que como decía, es una característica de muchas de nuestras educaciones, de nuestra educación y de las políticas educacionales en toda América Latina, porque se insiste en que hay ciertas carreras para niñas, hay ciertas carreras para niños, se separan muy bien las actividades y esto se va reproduciendo a partir del sistema educativo.
Entonces, por ejemplo, siempre se repite que las niñas no pueden con las matemáticas, que los niños son mejores con las matemáticas, aunque ahora la estadística y la realidad nos muestra que eso se va revirtiendo. Las chicas están ingresando en un ámbito que antes era solamente considerado para chicos y muy separado, y esto es justamente un sesgo sexista. Por eso la educación tiene que ofrecernos igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones para podernos realizar plenamente. Y en esta educación no sexista también debe incluirse la educación sexual integral. ¿Qué significa esto? Que tengamos acceso a conocer cómo funciona nuestro cuerpo, acceso a información sobre métodos anticonceptivos, sobre cómo funciona nuestro cuerpo, pero también con las posibilidades de decidir en qué momento iniciar nuestras vidas sexuales, pero con toda la información para no vernos sorprendidos, sorprendidas con un embarazo no deseado. Tiene que ser inclusiva. La educación no sexista, además, tiene que ser inclusiva. He hablado ya de las diversidades sexuales y genéricas, que en muchos casos se ven obligados los niños y las niñas que están en este grupo de diversidades sexuales, se ven obligados a dejar la escuela, a veces por presión de los padres de familia, a veces por presiones religiosas de las instituciones educativas y a veces solamente por desconocimiento de la comunidad. Entonces, tiene que ser inclusiva con las personas de diversidades sexuales, con las personas afrodescendientes, con las personas de origen indígena, con las personas con discapacidades, etc. Tiene que ser también una educación a lo largo de la vida. ¿Qué significa a lo largo de la vida? Y hay quienes hablan del a lo largo y a lo ancho de la vida. A lo largo significa que desde niñas, en la primera infancia, tenemos que acceder a la educación que nos permita desarrollar nuestras capacidades motoras, nuestras capacidades de pensamiento lógico, todas nuestras capacidades. Y esto va creciendo junto con nosotros y también nuestras necesidades de mayor conocimiento. Y no acaba solamente en la escuela primaria o en la secundaria. Tenemos la posibilidad de tener información también técnica, pero hay otros espacios para las mujeres adultas que cuando ya no estamos en el sistema educativo formal, podemos acceder. Hay muchas instituciones, ONGs que ofrecen talleres y formación de la más diversa para seguir complementando toda la educación y por eso hablamos del largo de la vida. Y tiene que ser una educación transformadora. La educación no sexista es por su naturaleza transformadora, porque ¿qué quiere transformar? Quiere transformar las raíces de una educación que suele ser o suele reproducir las desigualdades, las brechas entre hombres y mujeres. Entonces, tiene que ser transformadora además porque va a ir a romper, y por eso es una característica tal vez del trabajo que hacemos desde la REPEM, porque tenemos una visión feminista en los procesos educativos que hacen a cuestionar todas las formas de opresión, no solamente la discriminación entre hombres y mujeres, sino también la discriminación racial, la discriminación étnica y otras formas de discriminación conexas que vemos en nuestros pueblos, en nuestros países, en nuestras naciones. También tenemos como herramienta la educación, y la educación no es solamente un derecho, más bien, sino que también es una herramienta de transformación. Y por eso insistimos tanto desde la Red de Educación Popular entre Mujeres, que esta es una de nuestras principales herramientas, no solamente para que las mujeres se puedan empoderar y puedan asumir que son seres con derechos iguales en el mundo y puedan interlocutar y puedan participar y puedan demandar a los estados y a otros actores institucionales, exigirles las condiciones necesarias para ejercer sus derechos. Entonces, es fundamentalmente también una herramienta de transformación. Y la REPEM viene trabajando desde hace los 40 años que tiene, en diferentes momentos y con diferentes contextos. Y en este contexto particular, en el marco de la Agenda de Desarrollo 2030, está trabajando en asegurar una educación de calidad, que es el objetivo de desarrollo número 4, y además
el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que hace a la igualdad de género, que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Para nosotras es fundamental que estos dos objetivos de desarrollo sostenible estén articulados también con el Objetivo de Desarrollo número 10, que hace referencia a la reducción de las desigualdades, no solamente entre los países del mundo, sino también entre grupos de población que están en el mundo. Y vemos cada vez cómo, y además en un contexto de pandemia, cómo estas diferencias y estas desigualdades se están exacerbando justamente por el golpe tan fuerte que ha significado la pérdida de vidas humanas, pero también las precarias condiciones de salud y de protección social y de las políticas de protección social en nuestras naciones, que han puesto en evidencia todas estas necesidades y desigualdades que se han ido exacerbando. Entonces, estamos ahora en un proceso justamente de articular estos trabajos que hace la REPEM para asegurar esto. Para nosotras en este marco, incluir el derecho a la educación para mujeres, jóvenes y adultas en todos los espacios intergubernamentales en los que estamos es una tarea que estamos impulsando, promoviendo los derechos de las mujeres, trabajando con las organizaciones en diferentes países. Estamos en 18 países de América Latina, tenemos más de 106 asociadas, como se ha leído, y efectivamente estamos tratando de articular una serie de iniciativas para poder incidir en generando información sobre el estado de situación de mujeres y niñas en nuestros países. Tenemos unas tareas, participamos en diferentes espacios internacionales, entre ellos el Grupo Mayor o Principal de Mujeres, la Comisión del Estatus Jurídico para la Mujer, el Foro Regional de Desarrollo Sostenible, la Conferencia Regional de la Mujer, la Conferencia Regional de Población. En varios espacios tratamos de incluir y de articular tanto la agenda de del derecho humano a la educación como la agenda por lograr mayor igualdad de género para mujeres y hombres. No estoy segura si estoy todavía con algún tiempito. Para ir cerrando la intervención. Ok, sí tiene tiempo. Perfecto. Entonces, este es el trabajo que hace la REPEM y en el Día de la Educación No Sexista tenemos previsto una serie de acciones justamente para visibilizar las acciones que estamos realizando. Y en ese marco, el día de hoy, a partir de lo que serían las 8 de la noche en México y las 7 de la noche en Bolivia, tendremos un evento en el que se podrán apreciar algunas muestras de lo que son instrumentos o herramientas educativas para contribuir a una educación no sexista. Parte de eso son, por ejemplo, los cuentos no sexistas, son cuentos que justamente hacen lo contrario de la educación sexista. En vez de reforzar ciertos estereotipos, más bien cuestionan los estereotipos o más bien hablan de sociedades donde los estereotipos basados en la división sexual no existen. Entonces tenemos mayores posibilidades, mucho más posibilidades y condiciones para avanzar en la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. Y esto hace justamente al trabajo de educación que tenemos que hacer quienes trabajamos con poblaciones diversas, con niñas, niños, adolescentes y personas adultas. El separar ciertas actividades para niños y ciertas actividades para niñas es una actitud todavía sexista. En algunos de nuestros países todavía contamos con escuelas que son exclusivamente para hombres o exclusivamente para mujeres, y el tipo de educación ha estado transformándose, no lo suficiente, para ofrecer a las niñas y a las mujeres siempre las mismas oportunidades o oportunidades que les permitan crecer en ese marco.
Sí, quería confirmar la hora. A las 6 de México y a las 7 de Bolivia estaremos entonces esperándoles para visitarnos en nuestras páginas, tanto de Twitter como Facebook. Encontrarán los enlaces para poder sumarse a esta actividad. Creo que con eso podemos iniciar o podemos terminar y más bien iniciar luego un debate, una conversación con quienes quieran intervenir. Muchas gracias, Mónica, por compartirnos una experiencia tan rica con respecto a una organización que se ha dedicado con acciones bien concretas y con la difusión de muchos materiales a lo largo de estos 40 años que llevan en incidencia y de acciones. Voy a compartir un video que justamente es parte de la invitación con respecto a lo que mencionó. Denme un minuto para compartírselos. El 21 de junio es el Día de la Educación No Sexista y por eso les invito a que ese día vean las transmisiones de Facebook de la página Repem Lab. Yo soy Carmencita Guillén del Teatro Grito y estaré contando un cuento con esa temática. Eduquemos sin discriminar. El 21 de Pues muchas gracias por la participación. Vimos esta gran invitación a este evento que son los cuentacuentos, que justamente es parte de una de las acciones que ha tenido la REMPEM con respecto a hacer 2 convocatorias para generar estos cuentos dirigidos a las niñas y principalmente libre de estos estereotipos. Sin más, le cedo la palabra a la siguiente participante, que es la doctora Elena Gómez, quien nos va a platicar con respecto a un proyecto en concreto, que es la Escuela de Código. Muchas gracias, doctora Elena, por acompañarnos. Le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Bueno, listos. Entonces, el día de hoy les quiero platicar un poquito de un proyecto que se realizó el año pasado en conjunto con Limas, la SECTEI y Pilares. Entonces, lo que hicimos fue diseñar un programa de estudios para la capacitación en programación y habilidades en tecnologías de información y comunicación para la Escuela de Código dentro de Pilares de la Ciudad de México. Y bueno, antes de empezar a hablar de qué se trata este proyecto, les comento que yo nada más lo estoy presentando en nombre de mis compañeros de Limas, la doctora María del Pilar Ángeles, el doctor Héctor Benítez, Adrián Durán, Cian Fanti, Juliana, que está aquí presente. Dentro de un rato ella va a presentar también otra sección de lo que fue este proyecto, el doctor Víctor Lomas, el doctor Iván Mesa y Nora Pérez. También dentro de SECTEI tenemos a Rocío Estrada, que nos apoyó, Jesús Alanís y René Rivas. Y por parte de también de SECTEI, queremos agradecer también a Federico Hernández, José Bernardo Rosas, Rogelio Morales y Adrián Contreras, que fueron parte importante de este proyecto, para la realización de este proyecto. También un agradecimiento a los estudiantes asociados que están aquí. No los voy a nombrar a todos, pero bueno, luego los voy a comentar de cómo se involucraron estos estudiantes para la realización de este programa. Ok, ¿de qué se trata la escuela? Vamos a hablar un poquito del contexto del proyecto. Entonces, el objetivo era, para la Escuela de Código, contribuir a la disminución de la brecha de género, que era lo que nos platicó un poquito Mónica en la primera plática, en los llamados empleos del futuro, específicamente en el ámbito de desarrollo de software.
y nos enfocamos principalmente en fortalecer la inserción laboral de las mujeres. Entonces, el objetivo específico es diseñar un plan de intervención educativa que contribuya en la participación de la ciudadanía, principalmente mujeres que se encuentran en una situación social definida por pilares para su preparación e incorporación en la vida laboral en los llamados empleos del futuro, específicamente en la formación de conocimientos de programación y habilidades en tecnologías de la información y la comunicación dentro de la Escuela de Código de Pilares. Algunas metas que nos propusimos o que surgieron a la hora de desarrollar este proyecto era fomentar la participación de las mujeres en las llamadas STEM, que son las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, formar a mujeres programadoras para lograr su inserción en el ámbito laboral, fortalecer el empoderamiento de las mujeres para lograr su autonomía económica y motivar la creación de una red de mujeres programadoras a través de mentorías, conversatorios, conferencias, etc. Entonces, otras metas del proyecto también era, bueno, desarrollo del plan de intervención educativa, el desarrollo de actividades de aprendizaje, el desarrollo de materiales de apoyo y el diseño de tabla de especificación. Vamos a ver cómo fuimos desarrollando esto. Se definieron 5 módulos para la intervención y en cada uno de estos módulos la participante puede ir especializándose. Los módulos específicos fueron la elaboración de sistemas web, desarrollo de aplicaciones móviles, programación, administración de base de datos y soporte técnico. Una vez que empezamos a diseñar todo esto, vimos la necesidad de incluir un módulo común anterior, que le llamamos el módulo 0, para las participantes que vengan sin conocimientos de computación. Entonces, este es un módulo como de nivelación para todas las participantes, que se denomina Conociendo el ambiente de computación. Se definió un perfil de ingreso, un perfil mínimo, muy mínimo, en donde las participantes deberían ser preferentemente mujeres y tener al menos un 3er grado de secundaria trunca, que se le llama. Y un perfil de egreso, lo que estamos buscando una vez que terminen esta escuela de código es una mujer capacitada en competencias de los módulos, en particular bajo el ambiente Linux. También esperamos que al terminar el módulo o los módulos puedan desempeñar tareas en el área de especialización bajo supervisión y van a poseer una perspectiva de género en el contexto de tecnologías de la información. Ok, entonces, ¿cuál era la composición de cada módulo? ¿Cuál es la composición de cada módulo? Cada módulo consiste en 3 talleres y cada taller va a tener como máximo 15 actividades. Al final fuimos un poquito variando, o sea, podían tener entre 10, 15, o sea, máximo 15 actividades, algunas podían tener un poco menos. Cada actividad está pensada en realizarse en una semana y la alumna puede acabar antes o después de este tiempo, o sea, es más o menos el tiempo que se estimó para cada actividad. Las características de los módulos. Una característica importante que nos solicitaron es que los módulos tenían que ser diseñados por competencias. Las actividades didácticas tenían que pertenecer al área de especialización, si era desarrollo de sistemas o base de datos o la parte de soporte técnico. Como material de apoyo para el desarrollo y profundización en cada tema, teníamos que proveer material de apoyo adicional. Las evaluaciones tenían que ser por retroalimentación sobre el proyecto entregado al final de cada módulo. No hay como tal, como se conocía antes, los exámenes y eso, no. Todos los módulos son desarrollados por competencias y basados en proyectos. Entonces, una vez que la participante termina el proyecto del módulo, se evalúa a través de una retroalimentación. Y algo muy importante es la perspectiva de género. Cada módulo tiene
tiene integrado la parte de perspectiva de género, que Juliana nos va a platicar un poquito más adelante a detalle de este tema, pero uno de los ejemplos es que cada uno de los talleres de los módulos tienen como nombre investigadoras destacadas en esa área. Entonces, para dar el reconocimiento también a las mujeres que han, ya sean investigadoras o gente que trabaja en la industria, pero que trabaje en el área del módulo en particular. Entonces, bueno, voy a platicar brevemente qué son los pilares y por qué la Escuela de Código estaba insertada dentro de los pilares. Son los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Hay un objetivo de tener unos 300 pilares en la Ciudad de México. A febrero del 2020 se tenían abiertos 120. Y bueno, la Escuela de Código forma parte de la ciberescuela de los pilares. Aquí está la página web que la pueden consultar para ver un poquito más a detalle de qué se trata los pilares si es que no lo conocen. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las aulas de Escuela de Código. Vemos que todas las aulas cuentan con computadoras de última tecnología, en donde se pueden desarrollar cada una de las actividades diseñadas en los módulos. Tienen computadoras personales con Windows y Linux. Linux tiene una distribución basada en Ubuntu. Y bueno, podemos conectar USBs para poder realizar ahí nuestros proyectos y nuestras tareas. Ahora, ¿cuál fue el plan de desarrollo para este programa de estudios? Vamos a ver cómo realizamos las actividades, la descripción de los talleres y los módulos. Este es un diagrama de flujo de cómo se realizó el diseño de cada módulo. Acuérdense, cada módulo está basado en competencias, cada módulo está dividido en talleres y cada taller está dividido en actividades. Primero se realiza una tabla descriptiva del módulo. Sabemos ya, bueno, a grandes rasgos cuáles son las competencias de cada módulo. Luego se definen los talleres de cada módulo y al final se hacen las actividades y los detalles de cada taller. Luego pasamos ya a la etapa de redacción de actividades por taller. Entonces aquí nos acompañaron un conjunto de becarias, generalmente del área de pedagogía. Vamos a explicar de qué se trata esto. Los responsables de cada módulo acompañaban a las becarias y también teníamos a una pedagoga que nos acompañaba para cada una de las redacciones de actividades y la responsable de perspectiva de género que nos guiaba para que cada una de las actividades tenga esa, digamos, ese conocimiento adicional, ¿no? Ese eje transversal. Una vez que se definían las actividades por taller, se pasaba a una revisión técnica en donde los responsables de proyecto revisábamos la parte técnica, luego teníamos la responsable de perspectiva de género, revisaba las actividades de perspectiva por cada taller y finalmente la responsable de pedagogía revisaba que todas las actividades y todas las evaluaciones estén de acuerdo a las competencias que se querían lograr. Ok, tuvimos el siguiente esquema de, bueno, el siguiente calendario de actividades, en donde el primer módulo que se desarrolló fue a inicios del 2020, que es el módulo de elaboración de sistemas web. Luego, el módulo de aplicaciones móviles y de programación. Y finalmente, a finales del 2020, el módulo de base de datos y de soporte técnico. Una parte importante es que cada módulo, que constaba de 3 talleres, tenía que estar, bueno, iba avanzando de lo más básico a lo más complejo. En el primer taller se veían conceptos básicos del módulo, luego un contenido específico y se proveía una guía de búsqueda de información. En el segundo taller, el objetivo ya era proveer conceptos más avanzados. El contenido era abierto y la guía de las fuentes de información se les daba también todavía más específica. En el último taller, los conceptos eran ya más complejos, o sea, son más complejos. También el contenido es abierto. Y aquí ya buscamos la independencia para la identificación de las fuentes. En los primeros 2 talleres
se le guiaba hacia la fuente de información. En el último taller ya nada más se les daban los temas, el proyecto, o sea, la actividad que tenía que realizar, y la búsqueda de fuente de información ya queda abierta a las participantes. Y bueno, luego, esto es para la evolución de cada taller. Dentro de cada taller, acuérdense, teníamos actividades. Entonces, cada actividad también tiene una estructura fija. Primero es una presentación en donde se da como una breve introducción del tema que va a tocar esa actividad. Luego se hace un reforzamiento. La presentación suele ser con ejemplos. Se les solicita buscar información sobre cierto tema. El reforzamiento ya se les pide que realicen cierto proceso, en el caso de programación, que ya implementen algunas líneas de código. En el caso de base de datos también. Y luego ya viene la aplicación en donde se les da la actividad o la parte del proyecto específica que tienen que realizar. Ok, para la redacción de estas actividades tuvimos alumnas asociadas al proyecto. Estas alumnas fueron becarias del proyecto, generalmente también, bueno, estaban haciendo su servicio social y algunas con becas para tesis. A las alumnas, a las encargadas de desarrollar estas actividades se organizaron en parejas. Teníamos una pedagoga y una ingeniera o computóloga en cada una de las parejas. El desarrollo de la actividad era revisado en aspectos de contenido, de competencia y de perspectiva de código. Perspectiva de género, perdón. Ok. Cuando empezamos a desarrollar este proyecto, pues tuvimos que hacer algunas actividades de planeación, aclimatación y demás conceptos. Incluso para nosotros, para los investigadores que estuvimos asociados a este proyecto, tuvimos cursos de competencias, también para ver la parte de pedagogía, cursos de perspectiva de género, para incluir esto en las actividades que íbamos a desarrollar. Se definieron los formatos y se identificaron a las alumnas que iban a estar asociadas al proyecto. Alguno de los logros fue la definición del perfil de ingreso y egreso, que ya les platiqué anteriormente. También definimos el alcance de los módulos, los talleres y las actividades. Se planearon y se organizaron los proyectos. Y bueno, se definieron los formatos y las estrategias de trabajo. Aquí les voy a mostrar un poquito lo que les comenté de los formatos. Este es el formato del módulo, en donde se define para cada uno de los módulos cuáles son los conocimientos, las habilidades y las actitudes, los productos que se van a generar, cuáles van a ser los talleres, los recursos que se van a utilizar y cuál va a ser la evaluación para este módulo, o sea, para definir que una participante logró realizar el módulo con éxito. Una vez que se definió el módulo, entonces se va a lo más específico, que serían ya la parte de los talleres. Se definen también un esquema general del taller. Se define cuál va a ser el nombre de cada actividad. Acuérdense que tenemos 15 actividades por cada taller. Aquí se definen los recursos que se van a utilizar, cuál va a ser la evidencia o producto para evaluar que en realidad la participante terminó la actividad, y cuál va a ser la retroalimentación o cómo se le va a evaluar el producto generado. Y una vez que tenemos definidas las 15 actividades en esquema general, se procede a la redacción de la actividad. Y aquí es donde entraban nuestras becarias, en donde nos apoyaban para hacer estas actividades que nos va a platicar Juliana en un ratito. Y bueno, este es un ejemplo también del detalle de cada uno de los talleres. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los talleres que es construyendo mi primer sitio web, en donde la actividad 1 es que la participante aprenda qué es una página web, la competencia esperada, cuáles son los conocimientos que va a adquirir en esta primera actividad, cuáles son las habilidades que va a adquirir la participante una vez que termine la actividad 1 del primer taller del módulo de sistemas web. Bueno, como conclusiones,
Se generaron 219 actividades inéditas con perspectiva de género basado en aprendizaje por competencias, orientación pedagógica, evaluación a través de evidencias, tomando en cuenta el contexto de pilares y promoviendo autonomía de estudio y actitudes que apoyen el crecimiento profesional de las participantes. Una cosa que creo que no mencioné es que cada una de estas participantes que quieran tomar el taller no va a haber una persona que le esté dando una clase o un curso, sino que ellas van a agarrar, bueno, se les va a dar las actividades que tiene que realizar, ellas las realizan de manera asíncrona, digamos, y luego se le evalúa por parte de una evaluadora que va a revisar que haya hecho las actividades de manera correcta y que acredite el módulo. Además, el programa va a incluye todo el material adicional que sustenta 13 documentos y, bueno, 110 anexos. En cuanto a la participación, tuvimos 8 becarias en el proyecto, 8 académicos de Limas y, bueno, 3 contrataciones de servicios externos, entre ellos nuestra experta en perspectiva de género. Finalmente, como caso de éxito, 2 módulos ya están implementados actualmente en la Escuela de Código. Nos agarró la pandemia el año pasado cuando estábamos empezando este proyecto, entonces nos movimos a trabajar a distancia inmediatamente. Alguno de los pros fue que nos permitió hacer actividades más extensas y detalladas, y alguno de los contras fue que se alargó un poco el tiempo del desarrollo del material. Y bueno, muchas gracias por su atención. Igual como dijo Mónica, creo que luego podríamos pasar a discutir un poquito si es que tienen alguna duda sobre el desarrollo de este programa. Muchas gracias, doctora Elena, por compartirnos. Efectivamente, invitamos a cada uno y a cada una de las que están asistiendo el día de hoy a este evento, que si tienen alguna duda o comentario, por favor lo pueden escribir en el chat del Facebook de Pilares, Ciudad de México, y estaremos al pendiente al final para poder comentar estas dudas y preguntas. Muchas gracias. Bien, ahora le cedo la palabra a la licenciada Juliana López, quien nos va a explicar y ahondar más en este proyecto que es Escuela de Código con la parte de perspectiva de género. Muchas gracias y adelante. Tu micrófono, Juliana, si lo puedes encender, por favor. Listo. ¿Me podrían confirmar si se ve mi pantalla compartida? Sí, sí se ve, Juliana, gracias. Gracias. Muy bien. Pues yo tuve a bien participar en este proyecto que explicó la doctora Elena, y mi función aquí fue incorporar la perspectiva de género y no fue menor, ¿no? Llamo a esto una unión de voluntades informadas, porque recordemos, como ya dijo nuestra primera participante, en este proyecto lo que tuvo fue que se unieron los fines del proyecto con el compromiso político del Estado mexicano para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Hablo de manera general de la Convención Belén do Pará y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es una ley local de México, ¿no? Desde la perspectiva de género se partió del derecho a las mujeres a ser educadas libres de estereotipos de género que las desvaloricen. A pesar de que esto ya está mandatado en muchos documentos legales, no siempre se cumple. Para ello se partió de la perspectiva de género, que yo les quiero compartir de manera general, que esta es una visión científica, analítica y política que se hace sobre los hombres y las mujeres, sobre la ciudadanía. Se propone de manera general en eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. A pesar de que estemos ya en la modernidad, viviendo la modernidad, y que las mujeres de manera masiva nos hayamos incorporado a los campos laborales, sigue habiendo una jerarquización de las personas, sobre todo que desvaloriza lo hecho por las mujeres y para las mujeres. Eso no lo tenemos que perder de vista.
¿Para qué? Para poder avanzar a la igualdad. Esta perspectiva nos promueve la igualdad de géneros a través de la equidad, el bienestar de las mujeres, y tiene un fin máximo, ¿no? Que es contribuir de manera paulatina en una sociedad donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, que exista la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a diversos recursos, entre ellos los económicos, los educativos, y que también haya una representación en todos los ámbitos, no solamente actualmente, muy favorablemente, sí lo vemos en la política, pero todavía no lo vemos en todas las esferas del ámbito social. Entonces, partiendo de esta definición, es que se incorpora la perspectiva de género en este proyecto. ¿Y cómo es que encuentra cabida? Ya decía la doctora Elena que este proyecto, previo a que se incorporara la perspectiva de género, partió de un enfoque de competencias. Y sumado a la perspectiva de género, es que se pone en el centro en la experiencia de las mujeres y niñas. Se ponen las mujeres en el centro del aprendizaje en este programa. Esto es desafortunadamente todavía muy inédito, porque siempre se piensa que es lo mismo educar a hombres que a mujeres, ¿no? Y siempre, por lo regular, lo vemos nosotros en las primarias, en las secundarias, inclusive en las universidades, aprendemos a deletrear a los grandes pensadores. Y no es que no existan mujeres, es más bien que se les ha negado esta posibilidad, se nos ha negado esta posibilidad de rastrear nuestras genealogías de mujeres. Entonces, cuando se junta el enfoque de competencias y la perspectiva de género, se encuentra, aprovechamos el espacio para compartir los conocimientos teóricos y prácticos de situaciones muy concretas, pero a su vez complejas, de la vida de las mujeres, con el fin de reconocerlas y dotar de herramientas que sumen en el bienestar de las mujeres y que se lleven a la práctica para fortalecer y favorecer la construcción de sociedades donde las mujeres tengan un mismo reconocimiento que los hombres, sobre todo en este campo del que hablamos de las STEM. Quizá ahorita nos parezca un poco ambiguo, pero cuando me refiero a situaciones concretas y complejas de la vida, es que trajimos a la mesa temas muy que parecieran pues todavía muy escabrosos, pero que son muy comunes en la vida de las mujeres, que es, por ejemplo, la violencia de género hacia nosotras. Entonces, mediante los módulos se encontró la pertinencia de incorporarlo muy a propósito de los conceptos técnicos de los cuales hablábamos. Y los temas en generales que se pusieron sobre la mesa no solo fue el tema de violencia contra las mujeres y las niñas, que es muy importante reconocer y saber. ¿Para qué? Para empezar a nombrar eso que nos sucede a todas de una u otra manera. También se compartieron conocimientos de seguridad en general, de seguridad digital, de autonomía, autoestima y sobre todo la conformación de alianzas que en el argot feminista es la sororidad entre las mujeres. ¿Y por qué fue importante compartir, por ejemplo, el tema de sororidad, que le llamamos alianzas, para su fácil entendimiento en estos módulos? Pues para que las mujeres siempre, entre más, somos más fuertes y se hace un movimiento, ¿no? No es fortuito el tema del movimiento de mujeres y feministas, ¿no? Entre más mujeres estemos informadas, unidas, pues esto desde luego va a hacer cambiar la forma en que se viene dando los procesos sociales, ¿no? Esto es fundamental para el desenvolvimiento y fortalecimiento de las mujeres y para sobre todo su presencia. Y en algún momento, como ya decía la doctora Elena, que la meta final sea la conformación de comunidades de, por y para las mujeres, así como la apropiación de espacios en esta profesión, en estas profesiones, en estos ámbitos del hacer, porque también es para las mujeres. Para ello, se tuvo que realizar un proceso de capacitación, como ya decía la doctora Elena, para compartir y reflexionar sobre los conceptos básicos de la teoría feminista. Esto nos permitió de alguna manera nivelar los conocimientos y las experiencias de las
personas que estábamos, sobre todo mujeres, que estábamos involucradas en este proyecto. Entonces, en estos procesos de capacitación se compartían, por ejemplo, temas de qué es sexo y qué es género, y por qué es importante voltear la mirada antes de empezar a hacer un programa de estudios, en reconocer que las mujeres tenemos experiencias diferentes que los hombres, ¿no? Y sobre todo en este campo que se invisibiliza mucho la presencia de las mujeres. Pareciera que, pareciera que las mujeres de repente no existen, ¿no? Pero más bien no se les ha traído, no se les ha volteado a ver, no se les ha puesto en el centro del aprendizaje y del hacer. Les voy a compartir un solo módulo. La líder fue la maestra Nora Pérez Quesada y fue el módulo de desarrollo de aplicaciones móviles. Ya decía la doctora Elena que incorporamos el nombre de las representantes mujeres de estos ámbitos. Y primero, pues una búsqueda de ellas, de quiénes son las mujeres que han sobresalido en estos campos. Y una de ellas fue la representante Sonia Kovalevskaya. Y entonces empezamos a rastrear por qué ella había sido representante mujer de este módulo, y se puso una breve semblanza. ¿Para qué fue importante esto? Pareciera muy mínimo, pero sobre todo en estos ámbitos siempre es importante mostrar los referentes de mujeres para que sean referentes de otras mujeres. Ejemplo, si bien es cierto, Sor Juana Inés de la Cruz ha sido un referente mujer para nosotras, falta más indagar en su vida, ¿no? Cómo vivió, cómo a ella, por ser mujer, se le negaba el derecho a leer, el derecho a escribir, y que inclusive en muchas ocasiones tuvo que usar el seudónimo, otros seudónimos para no mostrarse en su ser mujer, ¿no? ¿Por qué eso tendría que ser? En algún momento, y muy desafortunadamente, todavía tenemos rezagos de esta discriminación, y por eso es que nosotras creímos que posicionar a las mujeres como representantes, desde luego que a largo tiempo va a ser un referente para otras mujeres. Ver que otras personas con el mismo sexo género que yo pueden hacer cosas de valía para su ámbito. Y así, en cada uno de los talleres se buscó, de acuerdo a lo que se estuviera enseñando, una de las mujeres más representantes, ¿no? Que muy desfavorablemente todavía parece que somos la excepción, ¿no? Y que si le vamos buscando, muy seguramente encontremos a otras mujeres en este hacer, ¿no? Porque también las tecnologías de la información y la comunicación las hacemos las mujeres. En este módulo, ya comentaba la doctora Elena, tuvimos 3 talleres. Se nombró y se buscó a la representante con su biografía muy resumida, pero esto también para motivar a otras mujeres que se interesen por la historia de las mujeres, ¿no? Que busquemos, que rastreemos de dónde venimos en tanto referentes y genealogías femeninas. Y esto, ¿qué me significa, no? Es un poco soltar la semilla para que empiecen a florecer, y este no es un esfuerzo en vano, porque ya lo vemos actualmente con el movimiento tan ruidoso que incomoda en las calles de mujeres, ¿no? Exigiendo sus derechos que hemos tenido a lo largo del tiempo, pero que quizá no se han ejercido por discriminación, sexismo que hay en la sociedad, ¿no? Y también en estos talleres se encontró, yo les decía, la pertinencia de lo técnico, que era, por ejemplo, construir mi primer sitio web, se metieran temas feministas y de género, ¿no? Entonces, pudimos conjugar en el autocuidado con crear mi primer sitio web. Entonces, mientras daban los conceptos técnicos, se les compartía a las talleristas, a las participantes, se les invitaba a que pudieran hacer estos sitios, y que esto ya está siendo una realidad. Ya nos comentaba la licenciada maestra Rocío, nos presentó algunos sitios web de las mujeres, y entonces nosotras les proponíamos que pusieran de su ámbito de interés las representantes en un sitio web, ¿no? Entonces nos mostraban a pintoras,
Inclusive recuerdo mucho un ejemplo de una participante que en un sitio web plasmó su biografía. ¿Qué tan importante es eso en la construcción de nuestra historia, ¿no? En reconocernos a nosotras mismas como personas que hacemos cambios a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y por supuesto que esto tiene una herencia para las otras, ¿no? Entonces, en estos mismos talleres yo hacía pequeños textos informativos, muy, muy informativos, que justo tuvieran esta claridad, pero también esta invitación a investigar más. Se pusieron, por supuesto, fuentes de consulta para mayor información y fui haciendo textos al respecto, ¿no? ¿Por qué es importante el autocuidado? ¿Por qué es importante ponerme en el centro, ¿no? Porque en el módulo 2 hablamos del lenguaje incluyente y no sexista, y entonces las compañeras pedagogas y psicólogas, dado que se comprometieron muchísimo con el proyecto porque les hizo eco, porque se puso en el centro las mujeres y su aprendizaje, empezaron a lanzar ejercicios donde programaban, pero con mensajes de derechos de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ponían, si voy en la calle, entonces, y alguien me violenta, entonces, ese no es normal, ¿no? Entonces empezaban ellas a jugar. Este ejercicio para mí fue muy, muy impresionante verlo, porque a partir de este proceso de capacitación y este proceso de invitación a las compañeras, pues es que ellas fueron creando, ¿no? De manera muy honesta, es que la parte creativa de este proyecto lo impregnaron de su juventud y de sus habilidades, ¿no? De sus inquietudes sobre todo, y de lo que ellas iban aprendiendo al respecto, de lo técnico que tiene que ver con la programación, por ejemplo, las aplicaciones móviles, y la perspectiva de género que ellas fueron cruzando. En el módulo 3 solo en el taller 3 solo de este módulo, pudimos conjugar el taller de 2 versiones de una tienda a través de una aplicación con el tema de la sororidad o las alianzas entre mujeres, porque es importante que a lo mejor en la creación de una tienda web o de algún lanzamiento entre mujeres, otras mujeres apoyemos de 1001 maneras. Ahí ellas explotaron las formas en que han apoyado, porque lo cierto es que no inventamos el hilo negro solo, empezamos a través de los cursos de capacitación, empezamos a que ellas sistematizaran todo lo que ya han hecho a lo largo de su vida. Es decir, que inclusive, pues sí, ellas también eran expertas no solo en el ámbito de lo técnico, sino también en el ámbito de hacer alianzas entre mujeres. Cabe mencionar que este fue mayoritariamente hecho por mujeres y para mujeres. Y fue, a diferencia de lo que la Vox Populi puede creer o puede pensar, fue un proyecto en donde, por supuesto, que hicimos muchísima sinergia, ¿no? Y muchísimo trabajo en equipo, y que por eso es que muchas de nosotras y muchos de los compañeros también participantes es que nos sentimos orgullosos de mostrar este proyecto. Bueno, después de esto se realizó en la entrega final de los documentos que se entregaron a la SECTEI, se propusieron una serie de retos, dado que la parte de la UNAM, junto con las compañeras becarias y yo como externa, solo estuvimos en el proceso de la creación y ya no en la supervisión. Se les propuso lo siguiente, que las talleristas, para poder compartir todo este conocimiento y que la perspectiva de género no se nublara y no se quitara, suele eso ser en muchos de los proyectos, se les propuso procesos de capacitación como la autonomía feminista, que se capacitaran respecto de la autonomía feminista, la autonomía económica, sobre todo de un tema ahí del impuesto rosa que fue muy explotado en algún módulo de base de datos, estrategia de marketing digital, autodefensa feminista, autocuidado feminista, lenguaje incluyente y no sexista, sororidad,
alianzas entre mujeres, escritura de las experiencias de las mujeres, porque en algún momento a través de Python se realizó un acervo bibliotecario, y entonces se les proponía como que juntaran o que buscaran, indagaran en sus bibliotecas de mujeres, ¿no? Y esto sigue siendo, les digo, muy inédito, porque pongámonos al menos a nombrar 10 teóricas o teóricos de nuestros campos de expertise, y en su mayoría, muy desafortunadamente, en la escuela normal, todavía seguimos valorando más y reconociendo más a los teóricos hombres, ¿no? Y no está mal, pero no debe de haber esta desvalorización de las mujeres, porque las mujeres también producimos conocimiento y hacemos conocimiento. Y por supuesto que al partir de una experiencia subjetiva diferente, pues podemos lanzar y hemos podido lanzar otras miradas, ¿no? Otros puntos de vista en las investigaciones. También se les propuso que se capacitara en violencia contra las mujeres, los tipos y modalidades que están en la Ley General de Acceso, violencia sexual comunitaria con un énfasis específico en ello, dado que este fue un tema que se convirtió también en un eje de un módulo, y la violencia digital actualmente muy vociferada y que actualmente ya está tipificado en las leyes, ¿no? Que ha sido un problema que las mujeres hemos enfrentado a la hora de volcarnos en las redes sociales o a la hora de estar en las redes sociales, porque cualquier espacio tiene que ser seguro para las mujeres y las niñas del territorio de México y del mundo. Algunos otros retos que, bueno, propongo que esto fue un excelente ejercicio, perfectible, por supuesto, y la bondad de este proyecto es que tiene licencia, me parece, Creative Commons, y entonces puede ser utilizado y mejorado por otras personas de acuerdo a sus necesidades, latitudes, ¿no? Pero no perdiendo de vista eso, que las mujeres en este momento están en el centro del aprendizaje y su experiencia está en el centro, ¿no? Justo para que les haga eco e invitarlas en lugar de relegarlas, ¿no? A estos campos, empleos del futuro o estas STEM, ¿no? Entonces, otro de los retos que propongo es historizar a las mujeres en el ámbito de las STEM, que quiere decir empezar a buscar a mujeres, ¿no? No es sencillo, hay muy poca literatura, bueno, cada vez más hay literatura de mujeres que han hecho cosas, pero es muy importante empezarlas a historizar, a buscarnos, ¿no? ¿Qué hizo ella y por qué lo hizo, ¿no? Creo que siempre se conjuga esta parte del hacer con la experiencia. Empezar a dudar críticamente de la presencia mayoritaria de los hombres en el ámbito, revisar analíticamente las reglas no dichas que basadas en el sexo-género marcan la presencia y la ausencia de las mujeres en las STEM. ¿Qué estaremos haciendo como profesoras, profesores de cambio, como investigadoras, investigadores, como profesionistas, para que estas mujeres, en lugar de sumarse, se releguen, ¿no? Se hagan para atrás? ¿Qué estaremos haciendo? Eso analizarlo muy críticamente, ¿no? ¿Para qué? Para mejorarla y justo ir de a poco, porque es una meta grandísima, ir haciendo más chica la brecha de género, ¿no? También otro reto es marcar y remarcar los referentes femeninos en el área hasta que las mujeres en estos ámbitos dejen de ser la excepción, ¿no? Porque parece que la mujer que es muy brillante, pues es la excepción y no somos la regla, ¿no? Cuando yo a mi lado comparto con muchísimas mujeres profesionistas y no profesionistas, y son de verdad con unas habilidades no de excepción, que parecieran excepcionales, ¿no? Pero no lo son, ¿no? Creo que empezar a poner en el centro a las mujeres, historizarlas y marcar y remarcar, ¿no? Estos referentes es lo que nos hará que en algún momento las mujeres en esos puestos, en esos lugares, dejen de ser la excepción y se conviertan en la regla. También otro reto es incorporar la perspectiva de género en todos los planes de estudio. Esto no como un capricho mío, como estudiosa de ello, sino porque es un mandato de la ley general y porque México ha firmado
otros tratados internacionales y se ha comprometido en erradicar la violencia de género. Y justo como decía nuestra primera compañera, viene en los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? Entonces, empezar a indagar en ello, ¿no? ¿Cómo le hago? Y finalmente que las personas que compartan estos conocimientos estén informadas de los asuntos de género de las mujeres. Esto de los asuntos de género de las mujeres, pues es el nombre que se le da a todos estos temas, a todo este bagaje dentro de la política pública, y que esto se haga, por supuesto, a través de la reflexión de las teorías feministas. Y pues muchas gracias. Comparto una frase de mi maestra Marcela Lagarde: todo lo que hagamos es por la vida y la libertad de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Juliana López, por compartirnos el reto que implicó realizar este proyecto y también todo lo que se revisó con respecto a lo que es la perspectiva de género en un proyecto comunitario que es dentro del programa de Pilares. Sin más, me invito reiteradamente a todos los que nos acompañan en este evento. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla en el chat y nosotros la podemos ir leyendo. Bueno, parte de los comentarios que nos hacen, nos comentan algunos de los comentarios, los voy a ir leyendo. Yasmín Marcial Alba nos menciona: brindar la perspectiva de género a todos los niveles educativos mejorará definitivamente nuestra dinámica social. Angie, para la doctora Mónica, ¿cuál es el papel de la familia como reproductor de estos estereotipos de género? Y voy a dar otro comentario. Nos comentan que está muy bien el evento. Y es bien interesante lo que dice la licenciada Juliana: historizar a las mujeres y preguntarnos sobre su aporte, pero resaltando el contexto machista de estas. Y también nos comentan: es muy importante que recuperemos esa genealogía de mujeres chicas. La educación no sexista debe implementarse desde la primaria. Bueno, sin más, les cedo la palabra a la coordinadora Mónica Alejandra Novillo para que nos pudiera responder esta pregunta. La repito: ¿cuál es el papel de la familia como reproductor de estos estereotipos de género? Bueno, tenemos que recordar que cualquier sociedad tiene algunos elementos justamente que hacen a la reproducción de la cultura, de los valores sociales. Y en general estos roles están asignados a algunas de las instituciones. Una de esas instituciones es la familia, el otro es el sistema educativo y el otro es el sistema de comunicación, que lo que hacen es repetir permanentemente los valores que se suponen son compartidos por nuestra sociedad y los van reproduciendo. En el caso particular de la familia, lo que vemos es que en muchos casos somos las mujeres quienes, además de tener la responsabilidad de la reproducción biológica, también reproducimos las culturas y a partir justamente del rol que jugamos en nuestra familia. Y somos nosotras quienes, por eso tenemos también la posibilidad de transformar, porque el sistema educativo, tanto la educación formal en la escuela, pero los espacios de educación no formal como son la familia, pueden potencialmente transformar esos valores que son machistas, patriarcales y que varias de ustedes han mencionado en su exposición, tanto Elena como Juliana. Y entonces es fundamental empezar a transformar las visiones también desde la familia, porque no es exclusiva tarea del Estado desde las instituciones de educación o de comunicación, sino que es una tarea conjunta, en la medida en que la discriminación contra las mujeres no debería preocuparnos solamente a las mujeres. Nos preocupa porque somos los actores discriminados o justamente quienes nos vemos perjudicadas por estos valores de una sociedad machista y patriarcal que ya hemos caracterizado. Sin embargo,
tenemos que ver cuál es el valor añadido de transformar una sociedad así. Y para ello es justamente súper importante también tener estos espacios de formación que no son solamente los de las escuelas en el ámbito formal, sino tener múltiples espacios para que nosotras, las mujeres, podamos reconocer con mayor facilidad las situaciones tanto de discriminación, violencia, exclusión y marginalidad que vivimos. Pero además, reconocerlo desde las múltiples formas de exclusión que se viven en diferentes cuerpos. Las mujeres indígenas viven también una forma de discriminación y exclusión diferente a las de las mujeres que viven en las áreas urbanas. Y las áreas urbanas de algunos sectores de los cinturones que llamamos más marginales a veces de las ciudades, también viven situaciones diferentes. Las mujeres trans viven situaciones de exclusión y marginación también diferentes. Las mujeres lesbianas, las mujeres afrodescendientes en nuestros países son permanentemente discriminadas. Entonces, hay que hacer esta aproximación a la visión de género, a reconocer nuestras discriminaciones en nuestros procesos educativos en diferentes espacios. Entonces, la familia es un espacio que tiene una posición privilegiada, digámoslo así, para contribuir a la transformación de nuestras sociedades y contribuir a sociedades más justas y más igualitarias. Muchas gracias. Efectivamente vemos que con todo lo que se ha mencionado en este panel, la importancia de los diferentes actores en estos espacios educativos, tanto formales e informales, es prioritario. Empezar a reflexionar desde dónde y cómo es que se está llevando a cabo y también empezar a reconstruir y tener un nuevo camino desde la igualdad y la no discriminación. No sé si la licenciada Juliana quisiera comentarnos algo al respecto con la parte de la importancia de la perspectiva de género o, en su caso, de tener estos temas en las escuelas, muy particularmente por lo que nos mencionan en los comentarios. Pues la importancia es, como ya mencionábamos, pues es la construcción de ciudades más igualitarias, ¿no? Donde las mujeres no estén subordinadas. De manera general, ¿no? También rescatar que esto no es ninguna concesión, es un derecho que las mujeres tenemos, ser educadas sin estereotipos de género, ¿no? Y siempre posicionarlo. Yo recuerdo cuando en la primaria aprendíamos en los libros de la SEP, pues todavía historias muy, muy sexistas, ¿no? En donde quizá los hombres eran los héroes y las mujeres las que nos dejábamos salvar, ¿no? Entonces empezar a modificar estas historias, pues inevitablemente modifican realidades, ¿no? Y creo que ya como sociedad estamos preparadas para ir viviendo estos cambios. Finalmente, nada más, bueno, a mí me gustaría, dado que lo que no se nombra no existe, un poco nombrar a las compañeras pedagogas, ingenieras que estuvieron con nosotras y agradecerles de manera pública, ¿no? Es la primera vez que presentamos este proyecto y pues agradecer a Alexa, Karina, Carla, Alejandra, Andrea y Héctor. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, vemos que con lo que hemos mencionado, que sí se necesita como acciones para atacar una problemática tan compleja, que es esta desigualdad y esta discriminación contra las mujeres, y por ende es importante atacar desde la política pública, pero también que se vaya aterrizando en las instituciones y por ende también en esta parte de acciones principales que tenga que ver con las escuelas, en la cual efectivamente los profesores y las profesoras tienen este reto importante de no solo cumplir con el tema, sino también de generar estos ejercicios y estas interacciones y también de esta forma de acercarse de una manera no discriminatoria y de una manera igualitaria. De igual manera, en los espacios familiares creo que es uno de los tantos pilares fundamentales con esta construcción de los sujetos y por ende de las niñas y de los niños.
Por ende, creo que es para ir cerrando este panel, efectivamente, tanto lo que han mencionado la REPEM, al igual que las invitadas que son Elena y Juliana, la importancia de este ejercicio pleno de los derechos, pero que también sean reconocidos y a su vez de manera llevado a cabo de un ejercicio pleno. Es decir, este derecho a la igualdad y sobre todo a una vida libre de violencia que efectivamente está reconocido en esta ley y que es una ley que respalda a cada una de las mujeres mexicanas y que también podemos ver esta problemática que se expande en toda América Latina y que por ello creo que vemos esta experiencia de desigualdad, ¿no? Que no solamente es de un solo lugar, sino que es a nivel extenso y que es importante irlo trabajando y reflexionando. Bueno, no sé si hay algún otro comentario por parte de las invitadas. ¿No? Bien, bueno, de igual manera reitero, pueden visitar las redes sociales de la REPEM, en la cual pueden ir encontrando mucho material, tanto de difusión, de divulgación y también estos cuentos, cuentos no sexistas, que también los pueden descargar, ampliamente recomendados, sobre todo para aquellos niños y niñas que están en las casas. Bueno, sin más de mi parte, concluimos este evento. Les agradecemos a cada una y a cada uno de ustedes por su asistencia y su permanencia. De igual manera, agradecemos a las invitadas que nos compartieron el día de hoy sus experiencias, un proyecto un proyecto que implicaba mucho desde el área pedagógica, desde la parte técnica, desde la parte de perspectiva de género y sobre todo desde un proyecto, ¿no? Que iba y que va hacia las mujeres, ¿no? Entonces creo que es bien interesante la complejidad de este proyecto y que no es una tarea fácil, pero tampoco imposible de realizar. Creo que distintas disciplinas convergen y se pueden generar bastantes aspectos. Bueno, muchas gracias y también les recuerdo que seguimos en el semáforo amarillo, por ende es importante continuar con las medidas de la sana distancia, que es el uso correcto del cubreboca, también el lavado constante de las manos y todas las medidas que tengan que ver con los espacios públicos. Es importante cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Sería todo de mi parte, les agradecemos muchísimo y nos estaremos viendo en otros espacios para seguir discutiendo estos temas y otros muchos más interesantes. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta luego.